Hablemos de La chica del exterior, tomo 1, publicado en México por The Beer. En este cómic vamos a tener a una niña que fue abandonada en el bosque por algún motivo y que es encontrada por una especie de ser como oscuro demoníaco, y durante todo el tomo vamos a ver la relación que se forma entre ellos dos, la preocupación real que tiene el doctor, que es este personaje con una apariencia casi demoníaca, y cómo trata de cuidar a la niña sin revelarle del todo el motivo real por el que está en ese bosque. Y la mitad del tomo es eso, es verlos interactuar, es tener momentos bastante wholesome, bastante bonitos, donde vemos cómo la dinámica explora la inocencia de un niño y explora la bondad que puede haber en cualquier ser humano, al mismo tiempo que explora la culpa de revelar ciertas verdades que podrían dañar a un niño de forma permanente. Y la otra mitad está más centrada en el drama, pues sin entrar en muchos detalles, hay un grupo de personas que son enviados a matar a esta niña. Y se nota que este es un tomo de introducción en el hecho de que casi toda la historia de este número se va en mostrarte cuál es la relación de estos personajes, cómo es que sobreviven en este lugar, cuál es el contexto del mundo, y crear una relación entre ambos personajes que sea lo suficientemente fuerte, honesta e interesante, que a medida que se vaya desarrollando uno genere una relación de tanto cariño a estos personajes que no vas a querer que les pase nada. Y el tomo cierra de tal manera que ya comienzas a sentir eso, ya comienzas a sentir esa preocupación sobre qué es lo que le va a pasar a estos personajes. A nivel compositivo es bastante común, se mantiene bastante tradicional. Sin embargo, hay dos elementos visuales que me gustan mucho. Primero, el cómo utiliza las sombras y el cómo utiliza los espacios negros para transmitir esta oscuridad, pero también para darle cierta intimidad, pues solamente importa a ellos en ese momento, nadie más. Por otro lado, me encanta la manera en la que está hecho a través de rayas, tanto los personajes, los ambientes, las sombras, todo pareciera como si fuera un boceto. Me encantaría ver los originales, porque en los momentos donde los personajes están en interiores, vemos un entintado bastante limpio, bastante delgado, los personajes tienen un contorno bastante fino, pero cuando salen en el exterior tenemos ese estilo como si fuera abocetado, donde hay bastantes rayones, lo cual es curioso porque da un balance extraño entre cierta limpieza, cierta línea fina, pero que tiene un relleno dentro de las imágenes, tanto objetos, casas, bosques, locaciones en general, tienen ese abocetado que le da cierta suciedad controlada y que le da mucha identidad visual. En conclusión, vale la pena el primer tomo, vale mucho la pena. Este primer tomo es una introducción, pero sobre todo es una presentación de cuál es la dinámica de los personajes, cuál es el contexto del mundo y cuáles van a ser los elementos más importantes en futuro. El tema de la maldición que se cuenta en esta historia antigua, el tema de cómo si tocas a alguien que está maldito te transfiere esta maldición, esta enfermedad, el cómo sistemáticamente se busca eliminar a estas personas enfermas para que no infecten a aquellas que están del lado sano. Y es una historia que, aunque de primera vista pareciera ser algo más centrado en una relación padre-hija, termina planteando bastantes elementos adultos y de fantasía oscura. De hecho, es una historia que plantea bastantes elementos que pueden ser muy interesantes respecto a la crudeza que puede tener un mundo en contraste con la visión de una niña pequeña. Y va a ser muy interesante ver cómo aborda el autor ese rompimiento de la ilusión y ese rompimiento de la infancia que puede tener una niña cuando se dé cuenta de lo que le puede pasar a ella en ese entorno, de la crueldad que tiene el mundo y de la crueldad que ha estado viviendo sin saberlo gracias al doctor.